Shalom, shalom, Israel, casa integral en las naciones. Aquí estamos una vez más, sus servidores, Erika y Jorge Ruiz. Les estaremos acompañando en esta parashá interesante de esta semana, que es la palabra Toldot, que quiere decir generaciones. Toldot es el plural de la palabra Toldá, que significa generaciones, descendientes, historias o memorias. Estaremos centrándonos sobre algunos apartes bíblicos que los encontramos en los pasuk de Bereshit capítulo 26, verso 30, Bereshit 27, 27, Bereshit 25, 23 y 34, Malaquías capítulo 1, versículos 2 al 3, Hebreos capítulo 12, 16 y Romanos capítulo 9, versículo 13. Los anteriores nos llevarán precisamente a esta hermosa aliyá que estaremos abordando en este día. Veníamos viendo, usted que ha estado en sintonía, las anteriores disertaciones sobre la parashá de Toldot, cómo debemos orar para recibir una respuesta, la forma adecuada de obtener una cosecha milagrosa, ¿sí? Cómo mantener una bendición y sobre quién o qué colocar nuestro corazón realmente. ¿Y por qué? ¿Por qué los enemigos de la casa del Eterno en algún momento vienen a hacer pacto con los hijos del Eterno? Así es que sin duda alguna el tema de hoy nos estará ampliando una vez más todo lo anterior y nosotros tenemos que estar en la disposición de entender qué nos quiere decir el Eterno. Los seres humanos y más como creyentes de la verdad siempre pretendemos alcanzar metas. En algunas ocasiones son objetivos claros, pero lo que definitivamente sabemos con certeza es que no basta con anhelar. Debemos contemplar y accionar las diferentes opciones que tenemos a nuestro alcance para poder llegar a ese cumplimiento. Así es que en ese orden de ideas podríamos hacernos una pregunta. ¿Puede el fin justificar los medios? Vamos a resolver la pregunta. Listo, ya venimos, quédate con nosotros. Estudio Bíblico Devocional en la familia. Para las familias. Desde Israel, Casa Integral, una herramienta que revolucionará tu estudio bíblico parashat de la semana. Con solo un clic, podemos conectarnos. Contáctanos en nuestras redes sociales. Israel, Casa Integral. Acompáñanos en este recorrido de 365 días de enseñanza bíblica. Aquí estamos y volvemos con la pregunta que habíamos dejado para que ya meditásemos en nuestro corazón y seguramente ya estuviésemos contemplando en nuestra mente la pregunta como tal. ¿Puede el fin justificar los medios? Permítenos hacer la oración por la Kadosh Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu, mikol ha'amin, benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah, Beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro y Rey del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Kadosh Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah, en el nombre de Yeshua, el Mesías. Amén. Amén. Vamos a leer Bereshit capítulo 27, versículo 19. Dice así: Y Jacob dijo a su padre: Soy Esaú tu primogénito. He hecho lo que me dijiste. Levántate, te ruego, siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Este interesante e importante texto no sé cuántas veces lo hemos leído, ¿verdad que sí? Y los que ya han estudiado las parashás y las aliyás, sin duda alguna han pasado en esta más de una ocasión. Nosotros en esta hora lo que tenemos que abordar es lo que precisamente el Eterno nos deja como una palabra iluminada en nuestra vida y a nuestro corazón. Creo firmemente que Rivka tenía una revelación en muchas ocasiones como toda mamá, ¿sí? Lo que dicen aún las culturas latinoamericanas, ¿sí? Ese sexto sentido. El pálpito. El pálpito, muchas cosas como estas. Rivka tenía a su haber y entender
un entendimiento más cercano de que sin duda alguna algo iba a pasar, que Esaú no sería finalmente quien heredaría la bendición, a pesar de que era el mayor y que por ley era él quien debía heredar la bendición. Habían cosas desagradables en Esaú que se podían ver fácilmente y que ella como mamá sabía que sucedía en su hijo. La herencia espiritual de la familia, pensaría ella en su corazón finalmente, no estaría en los descendientes de Esaú. Lo primero que podemos ver por las escrituras santas es Éxodo, Génesis capítulo 26 versículos 34 y 35, y es que Esaú decidió casarse con 2 mujeres eteas, cananitas. No estaban dentro de, digamos así, los autorizados, porque el pueblo del Eterno sabía, ya tenía sus normas. Algunas de sus normas está no emparentar con quien no autorizaba así, digamos, el Eterno, para que lo hiciesen. Ella sabía que su padre, el padre de Esaú, y su esposo en este caso, iba a depositar finalmente la herencia, la bendición como herencia sobre su hijo, pero también sabía que su hijo menor deseaba la bendición espiritual, más que la bendición de la herencia que por costumbre se tenía. Sabía ella que su hijo menor deseaba la parte espiritual o trascendental de la bendición espiritual. Eso está en Éxodo, Génesis capítulo 25, versículo 27. Y finalmente sucede lo que tenía que suceder. Lo que sucede aquí, desafortunadamente o afortunadamente, es que se llegó a la bendición por los medios que no tenían que haber sucedido. Precisamente por eso nace la pregunta: ¿puede el fin justificar los medios? Nosotros como creyentes, nosotros como hijos del Eterno, ¿hacemos lo correcto para llegar a la bendición? Y esa es la parte central de esta aliyá del día 5. Rebeca había dicho que si Isaac se hubiera dado cuenta que Jacob estaba intentando engañarle, seguramente recibiría una maldición y no una bendición. Lo peor de todo es que esa maldición habría caído también sobre ella. Ahora, Isaac no se dio cuenta y no maldijo a Jacob. Por lo tanto, Rebeca no recibió ninguna maldición puntualmente en ese momento. Pero preguntaríamos, ¿solo hubo bendición en la vida de Jacob por haber engañado a su padre? ¿De verdad fue una bendición totalmente lo que recibió haciéndolo de esta forma? Y tendríamos que respondernos ciertamente no. La historia como tal dio todo un giro. Se llegó a consecuencias graves para toda la familia. Se despertó odio entre hermanos, planes de homicidio y de venganza. En este caso, Esaú o Esab quiso vengarse al término de muerte contra su propio hermano. Y la escritura es clara cuando nos dice que sembrar discordia entre hermanos es uno de los delitos más aborrecidos por el Eterno. Eso lo leemos en Proverbios capítulo 6 de los versículos 16 en adelante, y podríamos ir al 19, el versículo 19, donde dice: el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Podríamos hacer la referencia tal vez a lo espiritual y a lo natural, ¿sí? Entre hermanos, la congregación, y a lo natural, quienes son hermanos dentro de un núcleo familiar. Pero ahora dice 6 cosas, el versículo 16 dice: 6 cosas aborrece el Eterno Adonai, y aún 7 abomina su alma. Y ahí comienza a enumerarlas: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que se apresuran para correr a ejecutar el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Ahora volvemos a repetir, ¿no? Hay un plan en ello, pero el Eterno tenía todo su plan. Lo que definitivamente hacemos nosotros mal es cuando usamos nuestro libre albedrío, pretendemos llevar las cosas a su cauce como ayudándole al Eterno, y eso no lo debemos ni lo podemos hacer. Eso no es la voluntad del Eterno, así no funcionan las cosas con el Eterno. Nosotros tenemos que buscar hacer lo que es correcto, agradando a nuestro Rey,
cumpliendo su palabra, pero cumpliéndola como Él dice, no como está en nuestra perspectiva o como creemos que podemos hacerlo. Y ese fue el gran error de Rebeca y su hijo en su momento, engañando a su hermano y engañando a su padre. Ahora, Jacob no solamente tuvo que sufrir la experiencia traumática de quedarse sin contacto con su familia, tuvo que ser desterrado, ¿sí? Sino que el asunto de no hablar con sus padres, que durante 20 años estuvo desterrado, que fue algo que quedó dentro de la familia y que aparte de todo sufre unas segundas consecuencias porque fue algo que no se hizo bien. Y ahí es cuando recordamos que él está con Labán, su tío, y que este también le engaña. Entonces, en las culturas latinoamericanas tenemos un montón de dichos seculares. Ahí uno recuerda rápidamente uno muy popular que dice, ladrón que roba ladrón. Sí, acá hay uno que mintió y fue engañado también. Fue engañado, él engañó y fue engañado. ¿Y qué hizo Labán? Le dio por esposa a la hija que tenía como mayor, que no es una coincidencia, según la norma, según las reglas bíblicas de ese entonces, de ese momento, le da a su hija mayor, pero se la da engañándole porque él ya había trabajado por esa esposa que él quería, que no era precisamente la mayor. Ahí encontramos todo un asunto que pareciese coincidencial, pero que es sin duda alguna una cadena de sucesos que el Eterno permite. ¿Para qué? Para lección de vida. Y eso nos debe llamar la atención al leer nosotros la Escritura Santa y encontrar cómo sucedieron y se desarrollaron los hechos. Ahora, Esaú en su momento no valoró la primogenitura, sabemos muy bien, y parte de los textos que ya citamos para leer en casa nos dicen que él cambió su primogenitura por un plato de lentejas, por uno de sus famosos guisados. Pero eso no era como debía suceder, eso no era lo que tenía en el plan el Eterno, eso no debía haberlo hecho en su momento así. Despreciar la bondad y en este caso la herencia del Eterno es algo que finalmente le lleva a este suceso, que su primogenitura fuese quitada. Es cierto que Jacob se quedó con la bendición, pero vemos que hay consecuencias de haber recibido esa bendición de esa manera. El haber engañado a su padre le tuvo que costarse quebrantado en las experiencias de vida psicológica y físicamente, porque recordemos que es precisamente Jacob quien es tocado por un ángel que le desencaja su cadera según las escrituras. Eso es algo en lo que debemos pensar, las consecuencias de nuestros actos. ¿A qué consecuencia iré cuando estoy haciendo lo incorrecto? Ahora, finalmente, gracias al Eterno se puede reconciliar con su hermano después de haber estado en el destierro y obtiene la bendición, ahí sí, digámoslo, de una forma lícita. Pero ¿cuánto costó ese proceso? El Eterno no quiso, podemos pensar que el Eterno no quiso que Esaú recibiera la bendición, pero ¿no era correcto lo que hicieron Rebeca y Jacob? No lo era, ¿verdad? No era lo correcto. El Eterno es muy sabio y suficientemente poderoso para cambiar las circunstancias para que su voluntad finalmente se cumpla, y eso lo tenemos que tener claro en todos los aspectos de vida. Él hubiera podido permitir y arreglar como en su plan perfecto tenía para que finalmente la bendición sí fuera de Jacob, pero como él decía, no como ellos supuestamente, y unas comillas grandotas estaban ayudando a que sucediera, ¿verdad que sí? Claro que sí, pastor. Y esa aliyá que estamos viendo el día de hoy es la confirmación de las aliyás anteriores de esta semana, y es la emuná y la oración. Amén. Ellas nos mantienen en contacto permanente con nuestro Padre Eterno. Ellas nos indican cuál es la voluntad del Señor. Ellas nos enseñan a caminar correctamente hacia dónde se dirige el plan del Eterno y cómo debemos seguirlo. Así es que podemos terminar o cerrar esta parte diciendo: ningún fin podrá justificar los medios. Todo lo que el hombre siembre también lo segará. Y eso es una verdad desde siempre y hasta siempre. Bueno, bendecimos a todo el pueblo de Israel Casa Integral en las Naciones. Les invitamos a mantenerse en contacto, a suscribirse al canal de YouTube de Israel Casa Integral, a escuchar nuestra emisora Radio Génesis 128, a estar ahí en contacto por todas las plataformas tecnológicas y cada uno de los recursos que ellas nos brindan para entender la palabra del Eterno, amar, vivir y hacer la realidad de la palabra del Eterno. Entonces, les dejamos diciéndoles en esta hora: Shalom, Shalom.
Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos 2 videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai.